Y desde Washington nos vamos a ir a Israel. Lo veo caminando, me imagino tal vez por Ranana, muy posiblemente, o por alguna otra ciudad de Israel, con la sensación que tienen la mayoría de los israelíes de poder respirar un poco más tranquilos, y yo diría más aliviados por lo que ha sido esta operación tan contundente que, bueno, usted ya lo sabe a esta altura, eliminó a Hassan Nasrallah, el hiperterrorista responsable de tanto horror, y del Hezbollah junto a su cúpula. La verdad es que Israel viene con unas acciones militares que de alguna forma hacen que la población israelí respire un poco más aliviada, a pesar de que la guerra continúa y todavía hay muchos desafíos. El profesor Natalio Steiner está por ahí, lo veo. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes para usted. Pero se puede dar mucho eco. Ya no te voy a meter. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos con un poquito de eco, pero estás ahí, Natalio. Si quieres incluso y apagas la cámara, seguro te vamos a escuchar mejor. Te escuchamos perfectamente. Veamos ahora, quizás. A ver, estamos ahí en vivo. ¿Sí? Con alguna ahora tal vez mejor. Ahora sí, Natalio. Bueno, Miguel, sí, evidentemente en función de lo que has dicho es correcto. Israel respira con alivio. Las acciones militares de estas últimas semanas, que acá los días parecen correr con una velocidad y un vértigo realmente increíble, le han dado al país un respiro. No podemos decir que exactamente todo haya empezado con la operación Viper, famosa Viper, pero realmente a partir de allí, desde allí, o desde la toma de decisiones del gobierno de restaurar a los habitantes del norte a sus casas, se respira otra sensación. De todas maneras, y esto de ninguna manera quita valor a lo que se ha hecho y lo que se está haciendo por parte del Ejército y la Fuerza Aérea y los departamentos de inteligencia, aquí está todavía un pendiente el tema de la posibilidad bastante latente de una incursión terrestre importante o de menor cuantía de parte de Israel en el sur de la Franja de Gaza. Hay 4 puntos, a mi criterio, que están por el momento lentificando o trabando esta necesaria incursión israelí en la zona sur del Líbano. Yo había dicho Gaza, en la zona sur del Líbano. Por un lado, hay un éxito aéreo evidente. Todos los días nos estamos enterando que Israel, por demolición, está literalmente eliminando a líderes importantes. Hoy mismo ha sido eliminado el líder principal del Hamas en el Líbano. El éxito aéreo, entonces, es un elemento a tener en cuenta. El segundo punto es que siempre existe esta idea de que si Israel llega a invadir un territorio ajeno, en este caso del Líbano, va a haber una mayor deslegitimación internacional o diplomática de Israel. No va a tener el respaldo que hasta ahora, a cuentagotas, de alguna manera tiene, y no se le quiere restar crédito político a Israel, que bastante menguado lo tiene. Por otro lado, también se piensa, y con lógica, que una invasión israelí al Líbano puede traer aparejada una importante cantidad de bajas israelíes, y esto es algo que se toma en cuenta. Y el último punto, aprendiendo la historia militar de la zona, el conflicto con Hezbollah, y más que con Hezbollah, con los palestinos en 1982 y más tarde con Hezbollah, llevó a ciertas guerras de empantanamiento. Israel no puede, no quiere, no debe empantanarse en un conflicto largo en el Líbano, a pesar de que evidentemente sí tiene la necesidad de eliminar las amenazas que todavía aún provienen del Líbano. De todas formas, tenemos que comprender que la acción terrestre va a ser un hecho. Falta dictaminar la fecha, la envergadura. Hoy han habido indicios de alguna penetración de soldados israelíes del otro lado de la frontera. Se dan a conocer hoy. En realidad fue ya hace varios días atrás. Se está conociendo la zona, se está explorando, porque lo que existe es la presunción, y yo diría ya casi la certeza, de que no va a alcanzar el poder aéreo para eliminar las amenazas de Hezbollah en la zona fronteriza. Hezbollah está siendo destruido en superficie, le ha pasado lo mismo al Hamas.
pero no está siendo destruido bajo la superficie. Si bien es cierto que su liderazgo ha sido devastado y está siendo otra vez de alguna forma reconstruido, las amenazas latentes bajo tierra en los túneles de Hezbollah del otro lado de la frontera están y son de consideración. Lo que sí evidentemente se nota muy claramente es que la organización ha sido tremendamente golpeada en lo que tiene que ver con su capacidad misilística, tanto en calidad, tanto en cantidad, tanto en oportunidad de disparos, porque fíjate vos, Miguel, que los sucesos que han venido pasando, desde la muerte de Nasrallah, toda la cúpula militar que lo acompañaba, el ataque israelí ayer al Yemen de una enorme contundencia, no ha ameritado un envalentonamiento de Hezbollah, ni ha ameritado una incursión mayor de parte de Hezbollah contra Israel a través de misiles. No ha habido prácticamente reacción. Lo que hemos recibido es lo que recibimos todos los días, algunos misiles por acá, otros por allá, alertas, pero no ha habido algo planificado. Hezbollah hoy, por el momento no puede planificar una acción militar contra Israel porque Israel está sosteniendo una guerra ofensiva muy dura que todo el mundo esperaba y que evidentemente está dando resultados importantes. Y en lo que tiene que ver con el Yemen, quizá me adelanto a que me lo preguntes, el ataque de ayer contra el Yemen fue otra vez impecable, ejecutado con una magnificencia y con una operatividad contundente de parte de los servicios de inteligencia israelíes y la Fuerza Aérea Israelí, con evidentemente abastecimiento aéreo también. Pero más allá de haber bombardeado Yemen y de haber ajustado un poco las cuentas con los yemeníes, con los hutis en particular, que han disparado en varias oportunidades en los últimos tiempos, es un mensaje a Irán. El mensaje es claro a Irán. Podemos llegar a 18.000 kilómetros, no lo estamos haciendo ahora en dirección a Irán, podemos devastar centros de interés de Irán, centros económicos petroleros, no lo estamos haciendo ahora. Y esto quizás esté siendo entendido por Irán, donde dos fuerzas convergen y luchan entre sí. La del presidente iraní, que clama por una respuesta moderada y morigerada, y la respuesta del ala dura del gobierno de Irán, que es la que lleva la voz cantante de Jamenei, que reclama por venganza ya, inmediata, contra el Estado de Israel, ya acumulada por la muerte en su momento, o la eliminación en su momento, de Ismail Haniyeh, algo que obviamente Irán todavía no ha vengado desde el punto de vista de la lógica de ellos. Pero aquí hay una cuestión. Hay una deuda que Irán tiene. La deuda la tiene con Hezbollah. Irán no ha sostenido a Hezbollah en su caída. Habiendo sido la milicia más importante armada por el Hezbollah, ahora no la ha sostenido y Hezbollah se está derrumbando, básicamente, e Irán no está acudiendo en su ayuda, o por lo menos no en la forma importante que realmente se preveía. Y esto ahonda las divisiones, obviamente, entre Irán y Hezbollah y pone signos de interrogación acerca de qué es lo que realmente Irán va a hacer en los próximos días y hasta dónde llegará su compromiso en este tema. Miguel. Sin duda el golpe y los golpes que viene proponiendo el Ejército de Defensa son de una magnitud enorme. La cúpula de Hezbollah está descabezada entre lo que fue, como bien recordabas, el accionar de los famosos Vipers, que ya había producido una situación de, bueno, todo lo que uno se puede imaginar, todos los máximos referentes del Hezbollah que habían sido afectados, la falta y la posibilidad de comunicación entre ellos, más estos últimos golpes, es todo sin duda muy contundente y esto tiene a Hezbollah sobre las cuerdas e Irán también de alguna manera agazapado. ¿Qué se sabe del entierro de Nasrallah, querido Natalio? Aparentemente está postergado, 24, 48 horas, no hay precisiones. Naturalmente esto tiene que ver con cuestiones típicas de seguridad. Los entierros de estos líderes islamistas suelen ser entierros masivos, importantes, asisten diversos líderes y bueno, da la impresión, con toda la lógica, de que nadie quiere ser blanco de posibles misiles israelíes, aunque no tenemos muchos indicios en la historia de la aeronáutica israelí de haber disparado contra funerales o en momentos de funeral por la mezcla que hay entre terroristas y civiles. No nos olvidemos que este tipo de funerales ya los hemos visto también en Judea y Samaria, de terroristas de mucha menor envergadura y menor cuantía, que aglomeran a mujeres, a niños, a ancianos,
a población civil, a terroristas armados que disparan al aire naturalmente y que sería una buena oportunidad para eliminarlos. Pero Israel se ha abstenido en todo momento de hacerlo y me parece que también lo va a hacer en el momento que realmente sea enterrado Nasrallah, porque quedaría muy en evidencia un ataque de esta magnitud. De todas formas, hay un dato más que quisiera volcar acá en este informe, que es el ingreso de Guidon Saar al gobierno. Este es un tema importante. Ya hace varios meses se viene hablando de este tema y ahora se confirma algo que en su momento, tengamos en cuenta que Guidon Saar había salido del gobierno por roces bastante importantes con la política de Netanyahu. Es un respaldo muy fuerte para el gobierno. Si bien Guidon Saar hoy en los números no es una figura política importante, carismática, que tenga vuelo propio, desde el punto de vista de su forma de pensar, que está en el ala más de derecha dentro del Likud, es un contrapeso importante para equilibrar el poder que dentro de esta coalición cuenta Ben Gvir. Y esta, digamos, bocanada de oxígeno Netanyahu la esperaba, la necesitaba, y también le da un consenso mayor y un margen de maniobra mayor al gobierno con 68 mandatos, en un gobierno que tuvo momentos en donde estuvo tecleando y donde estuvo siendo amenazado por diversos factores de ruptura. Fíjense que hace falta tomar definiciones importantes. Entrada militar al Líbano en forma terrestre, aprobación del presupuesto nacional y, en tercer lugar, también el tema de la ley del reclutamiento jaredí. Son tres temas básicos que a futuro cercano Israel tiene que enfrentar en el Parlamento también y son decisiones vitales. Lo tiene que tomar un gobierno más fortalecido y en este caso Netanyahu flexibilizó la política para que Guidon Saar pueda entrar y Guidon Saar, a mí me parece, con responsabilidad, entendió que es momento de grandeza, es momento de dejar de lado divisiones que existen, por supuesto, naturalmente, y que Guidon Saar las manifestó claramente, pero que realmente ameritan que en este momento de emergencia Israel deba, en este caso, unificarse lo más posible. Y un detalle, ya no diría color, no me gusta usar la palabra color, pero ayer fue un día en donde Israel fue atacado o hubo actividad militar en 5 de los 7 frentes. Atención con esto. Es verdad que es actividad militar más reducida, alguna por iniciativa de Israel, pero se trata de frentes activos y que ponen realmente a prueba la capacidad de maniobra hasta el momento impecable del ejército israelí. Es evidente que algo ha pasado en los últimos tiempos y que Israel ha virado completamente en su política hacia los grupos terroristas y está desarrollando una ofensiva arrolladora y no permite ningún tipo de, ¿cómo podríamos decirlo?, provocación o mínimo éxito que los terroristas puedan acreditarse. Inmediatamente la capacidad de respuesta de Israel está puesta al día. Fíjate, ya nos estamos acercando a Rosh Hashanah y hay operativos muy importantes en la zona de Jerusalén y alrededores para garantizar la tranquilidad de los feligreses, de las familias y que todo el mundo pueda festejar con la mayor tranquilidad posible estos días tan importantes que vienen del calendario hebreo. Natalio, la última y tiene que ver con el Frente Sur, que tiene, yo diría, 2 temas fundamentales: el de los secuestrados, que sigue siendo el gran dolor de las familias y de la sociedad israelí, y por otro lado, la incógnita sobre Sinwar, porque no se sabe nada de él hace ya un par de semanas. Sí, son las 2 grandes incógnitas que todavía subsisten en el Frente Sur, un frente que se ha estabilizado. Quiero aclarar que desde ya varias semanas no hay casi actividad militar del Hamas islámico. El Hamas casi ni siquiera está planeando o armando o haciendo emboscadas contra soldados israelíes. Da la sensación como que han bajado los brazos y se dedican a esperar. Ni siquiera lo que ha pasado en el Líbano, que ameritaba algún tipo de acción de respuesta mínima, aunque sea del Hamas, no se ha producido. No hay acompañamiento del Hamas a lo que está pasando en el Líbano, cuando viceversa sí realmente lo había. Con respecto al tema de los secuestrados, tristemente debo seguir diciendo que no tenemos hasta el momento una esperanza a la vista o una negociación promisoria a la vista. Y siguen estando en forma insistente las divisiones entre la visión del gobierno de que esto va a llevar más presión sobre Sinwar, si es que está con vida, y esto lo va a llevar a hacer concesiones para con los secuestrados,
con la visión de los familiares que se niegan a aceptar este tipo de pensamiento y piensan que la idea de una negociación ya es más pertinente que nunca, aún a pesar de todo lo que Israel tiene en juego en diversos frentes. Tengo que decirte que familiares han criticado el operativo israelí en el Líbano, no porque no lo consideran necesario, lo consideran necesario, pero consideran prioritario la negociación sobre sus seres queridos. Es un tema que muchas veces lo hemos hablado, un tema de evaluación emocional también que está presente. Con respecto a Sinwar, la verdad que cada día que pasa y no tenemos noticias de él, ni siquiera a través de voceros o a través de comunicados ni nada, crece la presunción de que pueden haber pasado dos cosas. O está muerto o gravemente herido, o por otro lado se ha llamado a un silencio absoluto por la red de complicidades y de espionaje que puede existir en la Franja de Gaza, que aprendiendo lo que se aprendió en el Líbano, donde aparentemente Nasrallah se confió de alguien de su entorno, de gente de su entorno, y esto le valió la vida, Sinwar habría optado aparentemente por el mismo camino. Silencio total, compartir solamente mínima información con su círculo más aúlico, más cercano, más estrecho, y no manifestarse en absoluto. Quedó pendiente un mensaje de Sinwar al pueblo palestino. Esto es tomado claramente como una señal de debilidad y de ocultamiento. Y por otro lado, como te decía, se esperaba que mínimamente el Hamas islámico demostrara de la Franja de Gaza algún tipo de acompañamiento a la derrota del Hezbollah en el Líbano, pero esto no ha sucedido. Con lo cual, o hay una imposibilidad técnica militar de hacerlo por parte de los terroristas, o también hay una decisión política de Sinwar de no hacerlo también para preservarse. Sin duda Israel respira un poco más aliviado, pero los desafíos de lo que es esta larguísima guerra continúan. Querido Natalio, agradecerte por estos minutos. Vamos a intentar todavía reencontrarnos antes de lo que sea la finalización de este año tan largo, tan difícil, y donde, como siempre, solo felicitarte por tu tarea periodística que nos ha tenido a todos muy, pero muy actualizados. Un gran abrazo y nos vamos deseando todos los días que Tibá, Bejatimato va, Gmar Hatimato va. Así es, muchas gracias. Igualmente para todos, Miguel. Estamos en contacto. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel.